Dios, háblame, que yo pueda escuchar, entender y recibir tu palabra y poderla poner por obra. Por el poder de tu Espíritu Santo, quita toda distracción, Señor, todo cansancio, Señor, todo lo que pueda impedir, Señor, de que yo pueda recibir tu palabra. Señor, que yo la pueda saborear, masticar, Señor. Señor, sacarle el jugo, Señor, a tu palabra. Señor, que yo pueda gozarme, Señor, en tu palabra en este día. Señor, y poderla atesorar en mi corazón. Señor, que yo me sienta llena, satisfecha, Señor, con la palabra que yo lea en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 25 de la Reina Valera, versión contemporánea. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadam y era de Jerusalén. Y Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón, pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado a su padre, el rey. Sin embargo, de acuerdo con lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, no mató a los hijos de ellos, pues ahí el Señor ha ordenado: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por causa de su pecado. Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y de centenas sobre toda Judá y Benjamín, según el orden de sus familias. Además, levantó un censo de todos los hombres mayores de 20 años y se encontró que había 300,000 capaces de ir a la guerra y de empuñar lanza y escudo. Además, contrató a 100,000 israelitas aguerridos, a los que pagaba un sueldo de 3,300 kilos de plata. Pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo: Su Majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas, ni con ninguno de los efraimitas. Si su Majestad decide hacerlo así e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder de ayudar y de derrotar. Pero Amasías le dijo al hombre de Dios: ¿Y qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Y el hombre de Dios respondió: El Señor puede dar a su Majestad mucho más que eso. Entonces Amasías apartó a su ejército del ejército efraimita que había venido en su ayuda y les ordenó que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y encolerizados volvieron a sus casas. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al valle de la Sal, y allí mató a 10,000 de los hijos de Seir. Los hijos de Judá, por su parte, tomaron vivos a otros 10,000, a los que llevaron a la cumbre de un peñasco, y desde allí los despeñaron, y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron a 3,000 de ellos, y los despojaron por completo. Al volver Amasías de haber derrotado a los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Entonces el Señor se encendió en ira contra Amasías y envió un profeta a que le dijera: ¿Por qué has ido tras los dioses de otra nación, que no libraron de tus manos a su pueblo? Mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió:
¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías. ¿O acaso quieres que te maten? Cuando Amasías terminó de hablar, el profeta le dijo: Yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido destruirte. El rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven acá y nos veremos las caras. El rey Joás de Israel envió al rey Amasías de Judá la siguiente respuesta: Había en Líbano un cardo que mandó a decir al cedro del Líbano: Deja que tu hija se case con mi hijo. Pero los animales salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. ¿Acaso crees que el haber derrotado a Edom basta para que el corazón se te hinche de orgullo? Es mejor que te quedes en tu casa. ¿Para qué provocar una desgracia en la que tú y Judá salgan derrotados? Pero Amasías no le hizo caso, y es que era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por haberse ido tras los dioses de Edom. Por eso el rey Joás de Israel y el rey Amasías de Judá se enfrentaron cara a cara en la batalla de Bet-Semes en Judá. Allí Judá fue derrotado por Israel, y cada uno salió huyendo a su casa. Allí en Bet-Semes el rey Joás de Israel tomó preso al rey Amasías de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, en un tramo de 180 metros. Se llevó además todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en el templo de Dios en casa de Obed-Edom, así como los tesoros del palacio del rey. Hizo prisioneros a los hijos de los nobles, y después de eso volvió a Samaria. Entonces, después de la muerte del rey Joás, hijo de Joacás de Israel, el rey Amasías, hijo de Joás de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías, primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. A partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén, y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta la ciudad capital de Judá, y allí lo sepultaron con sus antepasados. Capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo proclamó rey en lugar de Amasías su padre. Usías tenía entonces 16 años de edad. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Usías salió a combatir contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además, reconstruyó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas, y los amonitas le pagaban tributo a Usías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Edificó torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto
y como tenía muchos ganados en la llanura y en los valles, y viñas y campos de cultivo en los montes y en los llanos fértiles, abrió muchas cisternas, pues era dado a la agricultura. Usías tuvo también un ejército aguerrido, y su gente salía a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista que habían preparado el escriba Yehuel, el gobernador Maseías y uno de los funcionarios del rey llamado Hananías. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2,600. Al mando de estos estaba el ejército compuesto de 307,500 guerreros fuertes y valientes que apoyaban al rey contra sus enemigos. Además, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que arrojaban flechas y piedras enormes, y las instaló en las torres y en los baluartes, y su fama se extendió muy lejos, porque fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser muy poderoso. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció, y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero el sacerdote Azarías entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron: Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes, descendientes de Aarón, que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario, porque has pecado, y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira, y fue tanto su ira contra los sacerdotes, que allí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Al ver el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar, y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Y así el rey Usías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada, y su hijo Jotán quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Los demás hechos de Usías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Finalmente Usías descansó entre sus antepasados, y lo sepultaron en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: es un leproso. Y en su lugar reinó Jotán su hijo. Capítulo 27. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Usías su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Jotán edificó la puerta principal del templo del Señor y realizó muchas obras sobre la muralla de la fortaleza. Además, levantó ciudades en las montañas de Judá, y en los bosques construyó fortalezas y torres. También estuvo en guerra contra el rey de los amonitas y los venció. Y ese año los amonitas le dieron 3,300 kilos de plata, 2,200,000 litros de trigo y 2,200,000 litros de cebada. Esto mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. Fue así como Jotán se hizo fuerte, pues preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos se hallaron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Finalmente Jotán descansó entre sus antepasados, y le sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Ahaz su hijo.
Capítulo 28. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y hasta ofreció a sus hijos en holocausto, siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo dejó caer en manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y lo llevaron a Damasco, junto con un gran número de prisioneros. Ahaz también cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad. Por haberse apartado del Señor, el Dios de sus padres, en un solo día Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 valientes. De igual manera, Sicri, que era un efraínita muy aguerrido, dio muerte a Maseías, que era hijo del rey, a Azricán, que era su mayordomo, y a Elcana, segundo en poder después del rey. Los israelitas también tomaron cautivos a 200,000 de sus parientes, además de mujeres, niños y niñas, y de arrebatarles un gran botín de guerra que se llevaron a Samaria. Había en Samaria un profeta del Señor, se llamaba Obed, y cuando el ejército iba entrando en Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y les dijo: tomen en cuenta que el Señor, el Dios de sus padres, ha entregado en manos de ustedes a Judá, porque está enojado contra ellos. Pero ustedes los han matado con una ira que ha llegado hasta el cielo. Ahora ustedes han decidido esclavizar a los de Judá y Jerusalén. ¿Pero acaso ustedes no han pecado contra el Señor su Dios? Así que escúchenme, dejen libres a sus parientes que han hecho cautivos, porque el Señor está enojado contra ustedes. Entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasa, hijo de Jadlai, que eran algunos de los efraínitas más importantes, salieron al encuentro de los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigan aquí a los cautivos, porque pesa sobre nosotros el pecado cometido contra el Señor. Ya es muy grande nuestro delito y grande también la ardiente ira de Dios contra Israel, y ustedes quieren añadir más a nuestros pecados y nuestras culpas. Entonces el ejército dejó libres a los cautivos y depositó el botín ante los príncipes y toda la multitud. Los hombres ya mencionados se dedicaron a atender a los cautivos, y con los despojos vistieron a los que estaban desnudos, y los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los limpiaron con aceite, a los más débiles los montaron en asnos y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para acercarlos a sus parientes, y ellos regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz pidió la ayuda de los reyes de Asiria, pues también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y se habían llevado muchos cautivos. También los filisteos se habían extendido por las ciudades de la llanura y del sur de Judá, y habían capturado Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Soco y sus aldeas, Timna y sus aldeas, Gimso y sus aldeas, y se habían quedado de vivir en ellas. Y es que por culpa del rey Ahaz de Israel, el Señor había humillado a Judá, pues la conducta de Ahaz en Judá había sido desenfrenada, y Ahaz había pecado gravemente contra el Señor. También el rey Tiglat-Pileser de Asiria atacó a Ahaz y lo mantuvo sitiado, sin brindarle ningún apoyo. Y aunque Ahaz saqueó el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes, y todo se lo dio al rey de Asiria, éste no lo ayudó.
Para colmo, mientras más lo presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Ahaz contra el Señor, pues Ahaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, y dijo: ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Ahaz y la de todo Israel. Además de todo esto, Ahaz recogió los utensilios del templo de Dios y los hizo pedazos. Luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. También levantó lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses extraños, con lo que provocó la ira del Señor, el Dios de sus padres. Los demás hechos de Ahaz y todos sus actos, primeros y últimos, se hallan escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente Ahaz descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, aunque no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó Ezequías, su hijo. Capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho David su padre. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues lo han abandonado, se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda. Hasta llegaron a cerrar las puertas del atrio y apagaron las lámparas. No quemaron incienso en el santuario, ni ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición y de burla, como ahora pueden ver. Miren a nuestros padres muertos a filo de espada. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas y hasta nuestras mujeres han ido al cautiverio. Pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. No se engañen, hijos míos, que el Señor los ha escogido para que estén en su presencia y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. De los hijos de Coat se dispusieron a servir los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los hijos de Gerson, Joach, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joach. Los hijos de Elisafán, Simeri y Yegiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Yehiel y Simei. De los hijos de Yedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus parientes, se santificaron y entraron para limpiar el templo del Señor conforme a las órdenes del rey y las palabras del Señor. Los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor sacaron todas las impurezas que hallaron allí dentro y las arrojaron al atrio del templo del Señor. De allí los levitas las arrojaron al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los 8 días del mismo mes, fueron al pórtico del Señor, y 8 días después habían santificado el templo del Señor. El día 16 del mes primero habían terminado. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado todo el templo del Señor, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y también la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado igualmente todos los utensilios
que en su infidelidad había desechado el rey Ahaz durante su reinado, y aquí están ya ante el altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó por la mañana y reunió a los principales de la ciudad y subió al templo del Señor. Allí Ezequías ordenó a los sacerdotes, descendientes de Aarón, que ofrecieran sobre el altar del Señor 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabrios, para la expiación del reino y del santuario y de Judá. Los novillos fueron sacrificados y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Luego mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, y lo mismo hicieron con los corderos. Después acercaron al rey y a la multitud los machos cabrios para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Los sacerdotes los mataron y con la sangre de ellos hicieron la ofrenda de expiación sobre el altar para reconciliar a todo Israel, pues por todo Israel mandó el rey que se hicieran el holocausto y la expiación. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con címbalos, salterios y arpas, en obediencia al mandato de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Entonces Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar, y cuando dio comienzo el holocausto, también comenzó el cántico del Señor con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró, y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces Ezequías dijo: ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. El número total de los holocaustos que ofreció la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas, pero los sacerdotes eran pocos y no alcanzaban a desollar los holocaustos. Así que sus parientes levitas los ayudaron hasta terminar la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaran. Y es que el corazón de los levitas fue más recto para santificarse que el de los sacerdotes. Y así hubo abundancia de holocaustos con la grasa de las ofrendas de paz y las libaciones para cada holocausto. Y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Y Ezequías se regocijó con todo el pueblo de Dios. Ezequías se regocijó con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado al pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por las enseñanzas, Señor, por las palabras de alerta y también por la palabra de confianza, Señor, y de fe. Señor, que una y otra vez, Dios, que tu pueblo te busca. Señor, tú envías tu bendición, tú envías protección, Señor. Señor, tú los engrandeces, Señor, los llenas de poder y autoridad. Señor, y tú estás, Señor, como un escudo a su alrededor, dándoles victorias, Señor, en todo, prosperándolos en todo. Pero en el momento, Señor,
que entra la altivez en sus corazones, Señor, en el momento, Señor, que se enorgullecen, Señor, y se apartan de ti, poniendo su confianza en el dinero, Señor, en las riquezas que tú les has proveído, Señor, en el momento que se confían del poder y la autoridad que tú les has dado, Señor, y empiezan, Señor, a confiar, Señor, más en sus aliados, Señor, y en sus recursos que en ti, Dios. Allí, Señor, es el momento de su caída, Señor. Allí es el momento, Señor, de la ruina, Señor, y tú permites, Señor, que vengan y los saquen. Permite, Señor, que sitean a tu pueblo, Señor. Permite, Señor, que vengan, Señor, a oprimir, Señor, a tu pueblo, Señor, porque tu pueblo se aparta de ti, Señor, y tú te apartas de ellos, Dios. Señor, permitiéndolos, Señor, ser presa fácil, Señor, a los que están a su alrededor. Presa fácil, Señor, para sus enemigos, Dios. Señor, porque tu pueblo en sí solo no es nada. Señor, somos un pueblo pequeño, Señor, indefenso, Señor, sin nada que ofrecer. Señor, como dijo Jesús, fuera de ti nada podemos hacer, Señor, porque tú eres, Señor, el que das la fuerza, tú eres el que das la riqueza, tú eres el que prosperas, tú eres el que protege, Señor. Si en el momento, Señor, que te ponemos a ti a un lado, Señor, nos hacemos presa fácil, y no importa los años dedicados a ti, no importa los años dedicados a ti de búsqueda, Señor, en el momento que nosotros te ponemos a un lado, Señor, allí está la ruina, Señor. Señor, como dijo Pablo, hay que dejar atrás, Señor, los años, Señor, que han pasado. Quizás te servimos, quizás hicimos grandes cosas, pero el día de hoy tenemos que mantener, Señor, esa perseverancia en buscar tu rostro, seguir perseverando en búsqueda, en santificación, Señor, en dedicación a ti, Dios, porque en el momento que nos empezamos, Señor, a apoyar en nuestra propia prudencia, Dios, allí, Señor, está nuestra ruina, Dios. Señor, los años en el Evangelio, los años, Señor, de búsqueda, de nada nos servirá, Señor. Cada día hay que tomar nuestra cruz, cada día hay que seguirte, cada día hay que dedicar nuestra vida a ti, Señor. Y el que esté santo, santifíquese más, y el que esté firme, mire que no caiga, que no descuidemos una salvación tan grande, Señor, porque si a los que fueron cortados, Señor, si a tu pueblo los cortaste para injertarnos a nosotros los gentiles, Señor, ¿qué no harás de nosotros, gentiles, si nos apartamos de ti, si nos olvidamos de ti? Señor, hoy nos recuerdas a mantener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, a mantener los ojos en ti, oh Dios, no irnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino mantenernos en la brecha, Señor, en ese camino angosto, Señor, que Jesús ha trazado para nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu caminar, en obediencia a ti, Dios. Señor, por eso cada día, Señor, venimos ante tus altares, Señor, entramos en el lugar santísimo, buscamos, escudriñamos tus escrituras, Señor, para guardarnos, que tú nos guardes en el camino, Señor, que tú nos guardes en la palma de tus manos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que si nos sometemos a ti y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Por eso cada día nos sometemos ante tu palabra, nos sometemos en oración, como dijo Jesús, para que no entremos en tentación. Señor, aquí está nuestra vida, Señor, ayúdanos a serte fiel, en el nombre de Jesús. Amén y amén.